estamos en un nuevo Reflexiones sin censura, en este caso con alguien que me apetecía mucho traer. Es alguien que conocí durante el tiempo aquel del circo, aquel de 2020, seguro que os suena, y que es alguien que me parece que ha evolucionado mucho desde entonces. Le he ido viendo muchas cosas y creo que nos va a compartir reflexiones y frases muy interesantes para que todos podamos reflexionar. Él es Samuel Valdivia. Y Samu, preséntate tú mismo porque seguro que te presentas tú mejor que yo. Así que Eh, cuéntanos quién eres. Bueno, es complicado presentarme, así es que bueno, simplemente un ser humano que se está descubriendo a sí mismo, redescubriendo, reconociendo sus espacios internos, sus vaivenes, sus polaridades, como cualquier otro ser humano. Así. Muy bien, me gusta, me gusta. A mí también me cuesta, ¿eh? Cuando me preguntan quién eres o qué eres, ser humano. Me gusta la palabra o las dos palabras estas de ser humano, porque el resto es lo que hago o a lo que me dedico, ¿no? Escribir a lo mejor o hacer contenido. Pero quién soy, qué soy, un ser humano, aprendiendo y creciendo, ¿no? La primera pregunta que hago siempre, Samu, y con esta desarrollamos ya y lo que fluya, es ¿qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para ti? La vida en sí misma es una experiencia multifacética de múltiples probabilidades en donde nos estamos reconociendo. Siento que conocemos muy poco de ello y estamos en eso, estamos reaprendiendo, descargando nuestra propia información, nuestras propias perspectivas o percepciones que tenemos. Sin Mm, embargo, creo que tenemos un mínimo porcentaje de descubrimiento de lo que es en realidad, así es que no me atrevería a definirla. Sí, mm. ¿En qué fase crees que está la humanidad? Porque yo cuando analizo un poco todo esto, obviamente somos mucho más ignorantes que sabios. O sea, la realidad es que sabemos mucho menos de lo que desconocemos, ¿no? Pero sí. respecto un poco a nuestro momento, en ese punto que estábamos así más espiritual, más conectados con el presente, ¿cómo ves a la humanidad en ese aspecto? Bueno, la humanidad está en un proceso de catarsis, de transformación, de alquimia. Siento de que muchos de nosotros, los seres humanos, nuestro entorno más cercano, nos estamos dando cuenta de que por donde hemos vivido miles de años, milenios, no es ahí, no es la cosa por ahí. Estamos, creo que, yendo en sentido contrario a lo que en realidad nuestra esencia nos estaba todo el tiempo pulsando o direccionando. Sin embargo, en ese vaivén, en ese redescubrimiento de que por ahí no es la cosa, porque sabemos largo y tendido, por todo lo que hemos vivido en nuestra historia humana, de esta actual civilización, de que vivimos en un miedo constante en donde se puede disfrazar de múltiples formas, como por ejemplo el tema de la salud, el tema de la supuesta economía, el tema de las relaciones interpersonales, dentro de ello la pareja, la familia. Entonces, nos hemos, creo que, generado un espacio de restricción propia, de lejanía, de no querer ver esto, y esto ha hecho que también es válido esta experiencia y que con el tiempo ha hecho que nos alejemos de nuestro plan original, de nuestra esencia, que es simplemente disfrutar, que es simplemente redescubrir desde un espacio pristino, puro, natural. Mm. Entonces, creo que actualmente, para terminar esta pregunta, la humanidad está dándose cuenta de algo que yo no sé qué es, pero se está dando cuenta que como estaba viviendo, creo que no termina de encajar en nuestra esencia divina que somos. Totalmente. Yo cuando intento acercarme a esa verdad, llámalo conocimiento, llámalo sabiduría, llámalo entender esta humanidad que comentas, Ujú. siempre pienso, todo es perfecto, ¿no? Siempre pienso, todo es perfecto. El que no sabe soy yo. El que no entiende por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo soy yo. Y muchas veces he llegado a esa conclusión que tú comentas, ¿no? Decir, bueno, la humanidad parece que va por una dirección que no es la adecuada, ¿no? Porque la gente no es feliz o mucha gente no es feliz. Se cree que, además que la felicidad es algo emocional. Me gusta, o sea, me parece muy gracioso, ¿no? Cuando la gente dice aquello de, estuvimos muy felices aquel día, o fue un día muy feliz. Como si la felicidad fuera cosa de un día, de un rato, de un evento o de un encuentro, ¿no? Cuando sabemos que la felicidad es mucho más profunda. Entonces, si todo es perfecto y Dios sabe más que nosotros, ¿no? Y nosotros somos simples aprendices de esto, claro, eso de que la humanidad está o se ha equivocado o ha ido en la dirección incorrecta, que yo lo veo muy como tú desde esa perspectiva, igual no es así, ¿no? Porque igual sí que ha ido como tenía que ir. El tema es que
la humanidad es mucho más compleja de lo que aparentemente parece, ¿no? O sea, hay unos procesos inconscientes muy, muy arraigados, hay unos desarrollos, hay una cultura que también tiene una relación con seguramente unas jerarquías superiores en humanos o en otras especies que están aquí controlando cosas. Entonces, todo ese mejunje, ¿no? Yo lo veo como con los cerdos, ¿no? Cuando yo analizo a los cerdos, pienso, coño, los cerdos, si se analizaran ellos mismos sin conocer nada, dirían, hay algo que no va bien, ¿no? Si estamos todos aquí amontonados en granjas sin estar en libertad, algo no va bien. Pero claro, ¿por qué no va bien? Porque hay un granjero que los controla, ¿no? Pues yo aquí veo algo parecido, ¿no? No es que el humano a lo mejor no vaya bien, sino como que no es consciente de que le han tomado el pelo por otros intereses y el humano, como no tiene todavía la capacidad de darse cuenta, pues parece que se ha equivocado durante milenios y va en una dirección que no es la adecuada. ¿Me compras este punto de vista? ¿Cómo analizamos todo Sí, esto? sí lo podemos ver. Sin embargo, claro, todo, como tú dices, todo es perfecto y así lo siento yo también. Sin embargo, dentro de esa perfección hay una imperfección subyacente, ¿no? Hay algo que en realidad no encaja en la esencia que es, porque no solo nosotros los seres humanos, sino la naturaleza en sí misma. Podemos observar el viento que en ciertas temporadas va a más velocidad. Podemos observar que la Tierra, nuestro espacio donde nos desenvolvemos, tiene ciclos, tiene etapas en donde tenemos 4 fases, ¿no? Los 4 famosos climas o microclimas que pueden moverse en nuestro planeta. Eh, Podemos tener un extremo frío, podemos tener un extremo calor, podemos tener una temperatura idónea, aclimatada, equilibrada. Eso depende de los ciclos de cada pulso, de Mm, cada humano. Entonces, yo creo que dentro de esa perfección que estamos hablando, hay una imperfección que nos lleva a un espacio de simplemente darnos cuenta de que todas las opciones son válidas y de que todas las experiencias tienen que ser vividas desde un espacio respetando los tiempos de cada ser humano, respetando los tiempos inclusive de cada colectivo humano, de cada sociedad, porque nos movemos en diferentes perspectivas también de paradigmas. Sudamérica no piensa igual que Europa, y Europa no piensa igual que África, y África no piensa igual que Sirio, y Sirio no piensa igual. O sea, nosotros podemos ir expandiendo y abriendo un tanto la mirada a que cada experiencia es válida. Sin embargo, cuando nosotros podemos observar una experiencia aparentemente para nuestra mente que no es válida, es porque nosotros estamos transformándonos. Es porque, obvio, ha habido una transformación interna en donde vemos y observamos, si queremos fichar a nuestra sociedad actual, como una sociedad consumista, competitiva, enferma, pusilánime, corrupta, qué sé yo, sí. tantos adjetivos que se pueden dar, pero viene de un estado de conciencia interno individual, que en suma es el colectivo. Es decir, si lo queremos ver desde la energía, es todos los seres humanos, desde un pensamiento, que es un pulso eléctrico, estamos bombardeando energéticamente un colectivo. Si sumamos al menos millones, sumamos los habitantes de España, vamos a decirlo, no sé cuántos son, creo que son 30 o 40 millones, no lo sé. Entonces, si sumamos estos habitantes, como piensa, su manera, sus paradigmas, más o menos, sus costumbres, ese pensamiento colectivo está armando una petición a nivel cósmica, es decir, hey, quiero estos, vamos a decir, dirigentes, quiero estos personas que nos controlen, que dicten las leyes, que ejecuten, qué sé yo. Porque es el conjunto de seres humanos que habitan un territorio que solicita energéticamente a que se manifieste seres humanos o un puñado de seres humanos que nos controlen. Entonces, tenemos que revisar cada uno de nosotros cómo estamos experimentando esta realidad actual. ¿Desde qué espacio? ¿Desde la revancha o simplemente desde la integración? Y ahí vamos tejiendo, ¿no? Absolutamente, y es una cosa que comparto mucho, ¿no? Al final creamos inconscientemente ese control por parte de otros porque tenemos miedo a controlarnos nosotros mismos o gestionarnos Sí. nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de Agenda 2030, cuando hablamos de élites económicas, cuando hablamos de políticos, cuando hablamos de gobernantes, al final no es ir contra esos gobernantes, esos políticos, esos tal. Al final es decir, ¿qué he hecho yo para fomentar que eso tenga que existir, ¿no? Porque si yo a lo mejor no lo hubiese fomentado y hubiese encontrado las herramientas para vivir al margen de eso, no hubiera creado esa realidad. Sin embargo, todavía estamos en una humanidad que funciona así. Hay una cosa al respecto de esto que me parece muy interesante, con todo lo que comentas. Luego iremos a países, que me interesa muchísimo eso.
Pero Ok. al final, gente como tú y como yo no hemos elegido como este papel. O sea, en esta encarnación como tal, desde dentro, no hemos elegido despertar. No hemos elegido tomar conciencia un día y decir, mira, yo voy a dedicarme a esto y ya está. O sea, eso nos ha elegido a nosotros. Nosotros hemos llegado aquí, ¿no? Hay gente que piensa que ya lo elegimos antes de venir, hay gente que a lo mejor no lo ve tan claro, eso me da igual un poco ahora. Pero Ujú. de alguna forma hemos sido como señalados a dedo para darnos cuenta de ciertas cosas que vemos que claramente hay gente que no se da cuenta, ¿no? Claro, visto desde esa perspectiva, hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, y seguro que te habrá pasado, que hay gente que, aunque le expliques algo muchas veces de una forma muy didáctica e incluso sencilla, tampoco lo entiende. Porque al final hay un sistema biológico, ¿no?, que codifica o no, en función de sus capacidades, el mensaje que uno le puede transmitir. Y esto lo vemos. Y dices, le he intentado decir a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, esto relativo a la pandemia, y no se ha dado cuenta, y no lo ve, y no lo ve. Entonces, claro, también estamos en un punto en el que el ser humano es un tema de falta de capacidades, es un tema de falta de desarrollo, de que tiene que evolucionar más. ¿Tú cómo dirías que se endereza esta senda? Bueno, yo no creo que sea falta de capacidades, todos tenemos la misma capacidad, motriz, motora, racional, intelectual, tenemos todas esas capacidades. Sin embargo, no utilizamos ese- el- un debido porcentaje para esas capacidades que están disponibles. Sin embargo, esta disponibilidad se puede dar. Mire, yo le pongo un ejemplo muy simple. Voy a sacarme los lentes porque, bueno. Yo le pongo un ejemplo muy simple. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, lo estoy lanzando simplemente, yo no estoy diciendo que sea así o no, si tuviéramos la posibilidad de poder retornar 20 años atrás en una máquina del tiempo, solo lo lanzo, ¿eh? Y de Sí, dato sí. dejo el cronovisor, la evolución del cronovisor. Bueno, entonces, si nosotros pudiéramos ir hacia atrás 20 años, ¿cómo veríamos al personaje de Samuel, en este caso de Mark, en este caso de todos los que están presentes aquí viendo el video? ¿Cómo veríamos a ese personaje que representamos 20 años atrás? Entonces, probablemente hay una alta probabilidad de que sea mucho menos consciente de lo que es ahora 2023. Estoy Totalmente. definitivamente seguro. Entonces, Sí, sí, si es seguro. bajo esta premisa de hace 20 años, entonces yo observar a esta persona simplemente lo que haría es, en primer lugar, decirle que todo está bien, de que todo está bien, porque en el 2023, más o menos, estoy aquí viviendo, ¿vale? Sí, sí. Eh, ¿Ya? Entonces, y claro, me daría una nostalgia interna, si es que mis emociones van y vienen, de poder ver a este personaje que tal vez, si lo quiero ver desde mi personaje, Samuel, está luchando contra la vida, está tratando de imponerle a la vida algo, qué sé yo. Entonces, esta misma premisa lo podemos trasladar en esta realidad actual, 2023, cuando veo una persona que al final, de repente, mi cerebro, mi percepción mental piensa que no soy yo, que es otro, vamos a decir, Ujú. pero que en realidad el secreto que puedo decir aquí es que sí soy yo, ese otro. Entonces, si puedo observar eso y puedo tener compasión, puedo tener paciencia en primer lugar, luego compasión con esa persona que veo, que aparentemente está operando desde la inconsciencia, que aparentemente no se da cuenta y no puede asimilar lo que yo le quiero decir, por más que yo lo estoy explicando desde lo más simple con manzanitas y no me puede entender, tengo paciencia, porque esa paciencia apertura un campo energético, porque todo al final es energía, y esa paciencia hace de que ese hombre o esa mujer se pueda transformar con las experiencias, con muchas personas, qué sé yo, ya va a encontrar la forma de transformarse. Bueno, yo lo pongo así. Totalmente, muy interesante todo. Fíjate que cuando vemos a ese Samu o a ese Mark hace 20 años, Ujú. había caminos, como bien has dicho ahora, más o menos, ¿no? Que nos llevaban a este instante y caminos que en cierta manera nos hubieran desviado. Y a lo mejor tú y yo no estaríamos aquí y a lo mejor estaríamos en otro sitio con otro nivel de conciencia y otra gente que estaba como en una posición parecida a la nuestra o no, porque eso también es muy Ujú. relativo, a lo mejor sí estaría mucho más abierta, mucho más despierta, mucho más consciente y diría eso de nosotros, ¿no? De esa versión alternativa nuestra que nunca despertó, nunca se dio cuenta y demás. Así que tú crees que es un poco también un tema probabilístico, vamos a decirlo así. Porque si no seríamos todos, hay una cosa que también seguro que te ha pasado, ¿no? A medida que tú creces, tu Ujú. entorno o gente de tu entorno te critica más. A medida que tú tienes más luz, a lo mejor a medida que tú
eres capaz de transmitir más y con más claridad. Hay mucha gente que te envidia más, que te cela más, que incluso te puede ver desde la rabia, desde la ira, desde, ay, a ver si le pasa algo malo a Samu, ¿vale? Entonces, claro, como que automáticamente, sin querer, también vamos generando como una cantidad de gente que aumenta su sombra alrededor nuestro. Por lo tanto, es como, por mucho que yo intente despertar, siempre habrá gente que me verá desde esa sombra porque necesita ser esa sombra, porque necesita verme desde ahí y necesita crecer desde ahí. Por lo tanto, es como que al final hay un número, una masa crítica limitada y depende mucho de la vida. O sea, nosotros podemos transmitir el mensaje, pero será la vida la que decida cuánta gente tiene que despertar, darse cuenta, tomar conciencia, etcétera, ¿no? Es como, hay un punto en el que no depende de ti o de mí. Sí, no. Sí, no. Sí, en un mundo depende lo de afuera, depende también de una transformación interna. Y no es que simplemente en realidad eres el único que existe en esta realidad, ¿no? Esa es una propuesta que yo la pongo ahí sobre la mesa, Sí, sí. que simplemente nosotros, a ver, lo voy a poner así como un juego, ¿vale? Yo en este instante soy el origen de todo, en este momento. En mi línea de tiempo pongo foja cero y empiezo una realidad. Y todos los pensamientos que tenga de esta zona cero, de este inicio, todos los pensamientos que salgan van a ser posibles creadores y hologramas. Creaciones, perdón, y hologramas de vida, realidades virtuales. Y si tengo un pensamiento, no, me gustaría estar ahora en Cataluña, en Lleida, vamos a ir, o en Tarragona, cercano al mar, vamos a decirlo así. Entonces yo estoy ahí, wow, estoy disfrutando del mar en el verano, de Europa ahora, de Cataluña, es un pensamiento que estoy co-creando en este instante, que estoy creando, ¿vale? Pero por otro lado tengo otro pensamiento de decir, pucha, al final esta realidad, hay conflictos, se viene una posible crisis económica global, en donde de repente los subsidios, en donde de repente las bolsas a nivel mundial van a caer, es una opción, y queda ahí. Entonces, si me cojo de estas dos ideas y tomo de referencia estas dos ideas, simplemente ya son realidades hechas, sino que nosotros no lo vemos, porque claro, decimos, estos son pensamientos simplemente, pero estos pensamientos son energías, son pulsos eléctricos que están manifestando una realidad a tiempo real. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa un tiempo, aparentemente, y me topo con esos pensamientos, tal vez disfrazados de otras realidades, pero que tienen la esencia de carencia y que tienen la esencia de expansión? Uno en la playa, en Tarragona, y otro aquí en la crisis económica mundial. Entonces, tengo miedo y tengo amor, tengo expansión y tengo contracción. Tengo dos posibilidades de vivir una realidad, una misma realidad que estoy percibiendo, ¿vale? Entonces, simplemente es una elección, por eso escogía el no, es no necesariamente, es una elección que yo puedo tomar en este momento, porque sí puedo elegir cómo vivir una realidad, ¿vale? Y en el sí, que te dije que sí, sí, claro. ¿Cómo hago para esta gente se pueda dar cuenta de lo que yo me doy cuenta? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de esto? ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente aceptar al otro tal y como es, como lo decía Jesús, aunque suene muy religioso. Es No, pero sí, yo sí. simplemente es. ¿Y qué es aceptar? Es simplemente dejar que experimente su vida tal y como la está experimentando. No intrometernos, dejar, porque todo es perfecto y el tiempo de esa persona, de esa realidad, de ese pensamiento tuyo, tiene su proceso y tiene su forma, ¿vale? Entonces, ahí más o menos te respondo eso. No, 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 absolutamente. Somos creadores de todo. De hecho, estos días pensaba en el tema de decir, al final, fíjate que todo lo que entra en contacto con nosotros a nivel sentidos y luego en la mente ya se va macerando, vamos a decirlo así, ¿no? Todo aquello que yo he vivido, ¿no? A nivel vida y que he escuchado y la música y todo, entra en nosotros. Una vez escuchado o visto algo, entra en mí, ¿no? O conecto con ello, según como lo quieras ver, ¿no? Y eso ya supone una creación interna, inconsciente o consciente. Es decir, si yo acabo de escuchar una canción, yo puedo acordarme de esa canción de una manera consciente, en el sentido de decir, voy a ver si me acuerdo de una canción que me guste, vale, esta, ¿vale? Y la Ujú. pienso. O puede venir a mi mente o tararearla sin que me dé ni cuenta. Aquello que estoy cocinando y me puedo cantar la canción que ya entró. Entonces, claro, si entendemos eso, entendemos también que todo lo que vivimos a nivel sensorial, como digo, forma parte de nosotros o forma parte de nuestra visión de las cosas. Y me daba cuenta de eso y decía, claro, muchas veces los seres humanos no se dan cuenta de lo importante que es o lo influyente que ha sido cada cosa que han vivido. Y se dan tampoco cuenta
que ni siquiera pueden acceder a lo que son. Porque llega un momento que cuando has saturado la mente de tanta información, de tantas cosas, sean vivencias, sean cosas externas, ¿vale? Que como tú dices, soy yo también, pero claro, esa persona no se da cuenta de que es ella, ¿vale? Simplemente vive sometida por todo ello. Claro, no se dan cuenta de lo que son profundamente y no se dan cuenta de lo que es y no se dan cuenta de que vivir es lo más importante o lo que tiene más coherencia con uno mismo, ¿no? Y lo que vemos es un mundo lleno de eso, ¿no? De mucha gente con una cantidad de información sin procesar en su mente brutal y que genera un comportamiento. Esto es una palabra que he escuchado últimamente ya, NPC, que es un comportamiento como si esa persona no tuviera la capacidad de gestionar su existencia. Como si fuera un bot, ¿sabes? En los videojuegos cuando había un personaje en un videojuego que no tenía un alma detrás, que no había un jugador detrás, un bot, genera mucha gente así. ¿Tú crees que hay gente que no tiene ese alma, que no es ella? Como decías ahora, todo soy yo, ¿no? Yo también puedo decir todo soy yo, pero ¿tú crees que hay gente que está aquí simplemente como para hacer bulto? ¿O todo el mundo tiene como una profundidad álmica, aunque esté oculta detrás de toda esa maraña de información? Es potente esa pregunta, me encanta. La puedo responder desde la parte intelectual y desde la parte simplemente sintiendo. Desde la parte intelectual, a nivel jerárquico, se cataloga un planeta, por ejemplo, si lo queremos ver un poco más cósmico, un planeta tiene como solicitud de tener, bueno, dependiendo del estadio de conciencia del planeta, tiene solicitud a tener clones, a tener rellenos, como tú acabas de decir. O sea, actualmente en este planeta que vivimos se tiene un promedio entre 20 a 25% de clones. Wow. Entonces, estamos hablando de que son rellenos, son robots, son seres que no tienen una autonomía, que se dirigen bajo un programa, van en automático, van. Entonces, ¿cuántas veces nos habremos topado o tocado con un clon, con una versión, vamos a decir, de holográfica, ¿no? Que hace pantalla, que hace relleno para sostener esta obra teatral, ¿sí? Entonces, ese Total. es un dato intelectual. Ahora, un dato del sentir, simplemente si yo en este momento siento tu pregunta y quiero decir algo, entonces voy a recurrir a la información que está dentro de mí. Y en esta información simplemente es cierto, como vivimos múltiples estadios de conciencia, esta realidad es una realidad esférica, ¿no? La realidad esférica, si tú te ubicas en el centro de una esfera, que el volumen de una esfera es 3/4 por pi r al cuadrado, es el Ajá. volumen, entonces, por la altura. Entonces, si tú te ubicas en el centro de una esfera, simplemente todos los espacios de donde tú lo veas van a ser iguales. Si tú te ubicas en el centro, todo, de aquí para allá, donde mires, es igual, es la misma distancia. Entonces quiere decir que estamos viviendo todo lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Entonces, el otro que yo vea, por ejemplo, tú serías un pensamiento mío, yo si me ubico como creador, tú también puedes hacer lo mismo, serías tú un pensamiento mío y tú serías un pensamiento de una línea de tiempo, de un espacio-tiempo en donde Ujú. te estás experimentando. Cuando nos topemos va a haber una expansión, nos vamos a reconocer. Por eso que el objetivo de nosotros es reconocernos. Ahora, hay una alta probabilidad de que puedas toparte con una línea de tiempo arcaica tuya. Es decir, personas cavernícolas, personas Ujú. que no entienden para nada de lo que tú tienes ahora como conocimiento, es obvio y te vas a topar. Ahora, cada vez que tú vas elevando tu conciencia, te vas a topar menos con estas Ujú. personas. Y es el cantar, yo lo veo así. Totalmente. Esto, por ponerlo como en una metáfora, un ejemplo muy sencillo, sería como si todos fuéramos un árbol, ¿no? Que está en diferentes estadios, ¿no? Hay gente que está todavía que no ha brotado, gente que ya tiene la Exacto. raíz, gente que tiene el tronco, gente que tiene ya las ramas y gente que tiene fruto, ¿no? Ya, Y tú a lo yes. mejor vamos a poner lo que tú estás ya en ese punto en el que generas fruto, ¿no? Ujú, Entonces, tú estás conociendo gente que también genera fruto, que incluso a lo mejor genera más fruto que tú, ¿no? Que madura más el ujú, fruto. Y luego ujú. gente que todavía está, que no ha brotado, ¿no? Que está la semilla, pero no ha brotado, o gente que está en la raíz. Entonces tú te reconoces en que tú has sido raíz y tú has sido semilla, ¿vale? Entonces puedes ver a esa persona desde esa visión. Pero claro, si tú ya Ujú. eres ese árbol que tiene fruta y te intentas asemejar o intentas entender, la semilla está tan lejos ya, ¿no? Que cuesta a veces decir, joder, ¿cómo esa persona puede estar ahí todavía, ¿no? Pero está ahí. Porque como has dicho, ¿no? Depende de un poco de la perspectiva subjetiva que tiene. Más o menos es eso, ¿no? Sí, claro, en ese caso, cuando tú te ves fruto o cuando te ves ya casi para dar frutos,
tú puedes ver con amor tus demás versiones, porque son tus demás versiones. Entonces dices, claro, Totalmente. esta persona está en semilla y digo, bueno, tiene todo el potencial de lo que soy yo ahora fruto, o lo que soy yo que es cuasi fruto. Sin embargo, ya tú puedes contribuir con esa semilla Sí, sí, sí. sin impactar y sin ralentizar su proceso natural. Porque a veces cuando queremos acelerarle a la semilla y ya podemos hablar mucho de los pesticidas y fertilizantes que estamos ahora contaminados por décadas. Sin embargo, a esa semilla no la podemos acelerar porque le estaríamos cortando su flujo natural, ¿no? Entonces, cada uno al ritmo de su propia experiencia, ¿no? Entonces, y la maravillosa de esta realidad es que cada experiencia, cada alma tiene su propio mundo, su propia realidad. Es la autonomía, es la tecnología que vivimos. Es punto aparte, Totalmente. es una tecnología que nos da independencia, ¿no? Es, Totalmente. ujú, ujú, Digamos que siguiendo con este ejemplo, lo mejor o lo superior que podemos hacer para regar esa semilla, ¿no? Simplemente regarla, proporcionarle agua, es el amor puro. Amor puro exacto. significa que esa persona crece en lo que tiene que crecer, en su ritmo y dentro de las mejores condiciones, ¿no? Esa sería la, el pase, ¿no? De amor a agua, ¿no? Sería un poco así. Por lo tanto, nosotros solo podemos amar a ese ser humano y a partir de ahí él ya crecerá cuando tenga que crecer. Como tú has dicho ahora, claro, como no estamos rodeados de amor, porque aunque profundamente somos amor, pero no estamos rodeados de amor en el sentido de que no se plasma ese amor, sino que a veces se plasman vibraciones más bajas, Mm, nosotros podemos darle amor a alguien o conectar desde el amor con ese ser, pero mucha gente de su entorno no. Entonces, claro, esa gente está ralentizando porque también necesita que otros ralenticen, ¿no? El crecimiento de esas otras semillas, ¿no? Yo lo veo sí. también así, pues claro, yo también lo veo muy así, como tú dices. Ujú. Sí, 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 es un tejido cósmico. Todos estamos un, un pequeño tintileo en ese tejido, en esa telaraña cósmica, pues nos impacta a todos. Entonces, por eso Sí, que el objetivo es simplemente, como tú has dicho, brindar ese amor desinteresado, esa apertura, es no juzgar. O sea, tú ves una persona que está operando desde un espacio tuyo de hace 20 años, simplemente es, wow, qué hermoso era totalmente, ese momento. O sea, es wow, porque también es válido esa experiencia, porque obvio, absolutamente. hace 20 años nosotros también éramos válidos, ¿vale? O sea, o siempre hemos sido válidos. Entonces, yo creo que ese respeto que queremos tener con nosotros también poder hacerlo con el resto, ¿no? También igual. Ujú, Totalmente. Por ejemplo, hay una de las cosas estas que siguiendo con este hilo, yo siempre ujú. me pregunto, que es el tema de la violencia, ¿no? El Va. ser humano, sobre todo el hombre en este caso, instintivamente ha tendido a ser muy violento, muy agresivo. Solo hace Mm. falta pensar en las guerras que ha habido, en la sangre que se ha vertido, en las batallas. Incluso antes el hombre quería pelear. Es aquello de, no, no, por honor a mi tierra, a mi imperio, a lo que sea, yo quiero pelear para demostrar que soy más fuerte. Entonces, Sí. eso forma parte de nuestro instinto más básico, más animal, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos en eso, yo lo que siempre veo es, ¿vale? ¿Por qué se ha pegado el ser humano? ¿Por qué ha sido violento? Porque necesitaba experimentar eso, necesitaba experimentar esa fase en la que tiene que competir con otros para también crecer por ahí. Porque tú cuando peleas con otro y le ganas, creces en el sentido de seguridad, por ejemplo, de fortaleza, de vigor, de respeto, de honor y de muchas otras cosas, ¿no? Ahora hay mucha gente, por eso lo comento, hay mucha gente que ve que vamos para atrás, que el ser humano no está evolucionando, que parece que nos hemos perdido, que todo está fatal. Sin embargo, yo por eso cojo lo de la violencia. Estamos en una época mucho menos violenta que en el pasado. Si acaso es violenta en redes sociales, es violenta en cuanto al insulto, es violenta en cuanto a que hay mucha ira, mucho odio, pero no es violenta en cuanto a que haya gente que se mate habitualmente en cualquier sitio. O sea, depende un poco del país, pero ahí hay un crecimiento, ¿no? ¿Tú también crees que eso forma parte de esa evolución global, ¿no? De que vamos cada vez hacia un sitio en el que instinto básico, instinto animal se va a quedar atrás y va a haber otras cosas? Sí, sí, yo creo que vamos, lo que pasa es que hay dos formas de ir hacia arriba o ascendiendo. La primera es la parte biológica, nuestra biología se va sutilizando, por lo tanto, somos menos violentos por naturaleza propia. Somos Correcto. menos animales, ¿no? Esa es una parte biológica. Y la otra parte es la emocional, que es la energética, que es que a veces, que estamos cada vez más, que claro, son compaginadas estas dos cuerpos, tanto el biológico como el emocional van de la mano, y el emocional actualmente está tendiendo a la neutralidad, al equilibrio.
más o menos, haciendo un promedio ponderado en nuestro mundo, en nuestro planeta, la gente ya es menos reactiva, a pesar de Mm. que hay sus excepciones que escapan a la regla, pero ya es menos, o sea, hay movimientos, inclusive más pacíficos, en donde se ve actualmente, hay muchas salidas a las calles a simplemente decir lo que uno siente, como ve que un manifiesto normal, orgánico, sin violencia. Entonces, se está viendo una evolución biológica y una ascensión energética emocional. Se está dando, es Mm. tangible, se puede percibir en todo el mundo. En Sudamérica igual, ¿no? Antes, cuando yo era niño, se podía percibir mucha violencia y ahora las manifestaciones sorprendentemente son pacíficas, en Europa también lo es, y en ciertos lugares también. Entonces, hay un crecimiento, yo siento, sí. Absolutamente. Yo es que lo veo muy así, ¿eh? Samu, lo veo mucho como que venimos de ese animal instintivo, controlado también por unas élites, pero también porque es así. Yo veo muchas veces el ser humano es así. Mucha gente que cree que deberíamos ser todos conscientes y tampoco te diré ojalá, porque yo acepto todo como es, ¿no? Pero es que el ser humano ha tenido que experimentar ese animal profundo, esa batalla, esa guerra, para llegar a un momento en que se pueda dar cuenta de que por ahí solo se hace daño. Por ahí el camino es sufrimiento y por ahí el camino es división y por ahí es todo eso, ¿no? Ahora estamos en una época en la que estamos viendo cómo la inteligencia artificial va llegando a nuestras vidas, poco a poco, lentamente. Y yo creo que viene una combinación entre esa sofisticación, esa no guerra o no violencia, porque hay algo que nos controla, ya sea inteligencia artificial o una sofisticación de la tecnología, pero también viene una época en la que va a haber un crecimiento claro de la espiritualidad, que mucha gente va a saber cooperar o va a aprender a cooperar de manera que no necesite tanta tecnología para poder vivir su vida, ¿no? ¿Tú cómo imaginas ese mundo que viene, que está llegando ya y que va a combinar todo esto que son un mejunje de cosas muy importantes? Yo creo que lo que pasa es que el claro ejemplo son las redes sociales. Las redes sociales son alimentadas de una red neuronal. Ni siquiera los dueños de estas plataformas, que son plataformas multibillonarias, no tienen el control de las mismas. Podrían tener el superávit económico, claro, lo que reciben en sus cuentas bancarias, en sus arcas, sin embargo no tienen el control. Ahora, no tienen el control del algoritmo, de lo que mueve las plataformas que conocemos hoy en día de redes sociales, ¿no? Entonces, como no tienen el control, ¿qué pasa? ¿De dónde es alimentada ese algoritmo? ¿De dónde es alimentada esa red neuronal? Obvio, de nosotros, los seres Uh -huh. humanos. Y nosotros los seres humanos, bajo la misma premisa anterior, estamos evolucionando biológicamente, estamos ascendiendo emocionalmente, energéticamente. Obvio que las plataformas se están transformando a sí mismas, de su propio algoritmo. Si lo quiero llevar a la parte intelectual, y esto lo pongo como buena noticia tal vez, no sé, good news para todos, es que simple es, hay ultimátums porque nosotros no estamos solos en el universo, nosotros somos custodiados por franquicias cósmicas, una de ellas es la Confederación Galáctica, que vela, es como decir un organismo, vamos a decir político, que vela por el bienestar de una raza. Ahora, este organismo entró en el 2012 y ha dejado muchas cartas bajo la puerta de todas estas instituciones que quieren lucrar no solo con la parte económica, que eso es una puntita del iceberg, sino con la parte emocional y energética del control de la humanidad. Entonces, ya se tiene ultimátums bajo las puertas de estas instituciones, grandes corporaciones, que son contadas con los dedos, que controlan otras corporaciones y otras multinacionales y internacionales de empresas que controlan el planeta, de que tienen un plazo para poder alinearse a las normas planetarias, a las normas cósmicas, a las normas que nos confiere nuestra, en este caso, madre Vía Láctea. Entonces, ¿qué es la norma básica? El ser humano es libre, independiente, soberano por la libertad de los pueblos que lo confieren. Entonces, el ser humano es libre, o sea, como es un árbol, como es una planta, como es una roca, como es cualquier animal sobre la faz de la tierra. Es libre, no puede ser controlado, no puede ser subyugado, no puede ser ni tan siquiera invitado a destruirse, porque eso es una pena cósmica y eso es cárcel cósmica. Entonces, no estamos hablando de una cárcel acá terrestre, es una cárcel que simplemente lo llevan a estos responsables a espacios de vacío por milenios y milenios a purgar. Entonces, ya está el ultimátum, por eso yo siento a nivel intelectual, jerárquico, que esto ya se va dando. Sin embargo, tenemos que encarrilarnos esa vía del tren,
a dónde va esta humanidad, ¿no? Yo lo pongo, esa es la good news que podría transmitir ahora. Uh -huh. Es que, analizando todo lo que estás diciendo, y me gustaría ahora profundizar con todo este tema, en el fondo estamos viviendo una realidad en la que en el fondo no hay que hacer nada, o sea, pero nada en el sentido estricto. Porque cuando analizamos, por ejemplo, la pandemia y enlazando con todo lo que has dicho tú, en el fondo, si la gente no hubiera hecho nada, en el sentido de no me quedo en casa, no me pongo nada en la cara, no me pongo el pinchazo, no hago nada, no cambio mi vida porque me estén diciendo que hay una cosa que me va a matar. Ups, se cortó. Ahora sí, Vale, se ya cortó, está. ¿vale? Ahí Me estamos. oyes tú, ¿eh? Si la gente no hubiera aceptado o acatado aquello que nos han dicho desde esas élites, ¿no? No nos hubieran podido controlar en absoluto. Entonces, yo lo que estoy viendo claramente es que esta gente, por lo que dices tú también, lo que está intentando es que nosotros, dentro de nuestra libertad e independencia, firmemos papeles y firmemos contrato con ellos para que ellos Sí. nos puedan controlar, someter, esclavizar, etcétera. Pero es lo que tú dices. Si yo sé que soy soberano de mi vida, soy independiente, soy libre por naturaleza, a mí no me pueden controlar. Pero claro, como controlan, porque la gente esa controlada firma, el 80% de la población controlada firma estos contratos de hipoteca, de deuda, de matrimonio, de lo que sea, como lo firman, aceptan ser esclavos de esta gente. Yo estoy mucho contigo. Seguiremos evolucionando en ese punto y muchos seres humanos se darán cuenta. Pero muchos otros seguirán firmando ese papel. Entonces, Sí. entendiendo este orden que me comentas, intergaláctico y demás, claro, yo lo que veo es que mientras todo evolucione en orden no habrá ningún problema. Y ese orden puede ser muy esclavizable, ¿no? Según si la gente firma muchas cosas, o muy libre. Yo creo que eso se va a combinar. Que va en la dirección que tiene que ir y todo se va sutilizando en el fondo, como tú dices, yo estoy convencido. Y cada vez hay más conciencia global en el planeta, cada vez eso va madurando más. Pero a la vez vivimos, ¿no?, en una realidad en la que mucha gente todavía no está preparada para esa libertad, no está preparada para asumir la responsabilidad de su vida, no está preparada para dejar de firmar cosas. Sigue buscando la manera de que manden sobre ella, ¿no? Sí, sí, sí. Es indiscutible que hay un gran porcentaje de la humanidad todavía inmerso en esa forma anterior de vivir, que es válida, el que quiere vivir sufriendo, el que quiere Sí. vivir destruyendo su biología, el que quiere vivir en pánico, en restricción, es válido al que quiera vivir. Ahí no nos metemos. Sin embargo, hay una norma que es que todo se va en función a la nave que nos contiene. ¿Y cuál es la nave que nos contiene? La Tierra. Y la Tierra ya está acelerando su nivel de conciencia. Si la Correcto. Tierra, nuestro planeta que nos contiene, está en una aceleración constante, obvio que los seres humanos tienen que alinearse al menos a ese ritmo más o menos de la Tierra. Por lo tanto, vamos a citar aquí, aunque no sé, Mateo 24, todo Mateo 24 lo pueden leer en la Biblia, está, o sea, yo no soy religioso ni mucho menos, sino que utilizo los libros también para referenciarnos, y está la gran separación de la paja y el trigo. No puede un campo florecer si es que hay merma, si es que hay eh, lo que le infiere una restricción a que crezca el trigo sanamente. Entonces, toda esa merma, toda esa que no aporta, esa maleza, se tiene que retirar por obviedad. Y eso dice la Biblia. Ahora, también dice que llegará un momento en donde habrá dos mujeres y dos hombres, y después de un corte solo habrá un hombre y una mujer. También está en Mateo 24. Entonces quiere decir que no todos, no quiere decir que 50-50, sino no todos van a pasar a la siguiente fase de la Tierra. Entonces va a haber una gran separación, por eso le llamamos a nivel cósmico el reset planetario, que simplemente no es que sea catastrófico para nada, simplemente es una invitación álmica a que te retires o a que pases. Es como llegas a fin de la universidad, si acabaste todos tus créditos, tus cursos, pues te gradúas. Si no, pues tienes que seguir llevándolo hasta que te gradúes. Lo mismo pasa, las personas que no cumplan el mínimo de requisito emocional, conciencial, intelectual, entonces tendrán que irse a pasar otras experiencias en otros planetas. Pues así. Bueno, al final es el adaptarse o morir a un nivel más elevado, ¿no? Pero es, o te adaptas a este ritmo del planeta Tierra de O te Gaia vas, sí, o o te te vas. vas, Así. Sí, sí, básicamente. sí, así es. Lo hemos Así es. visto claro con el tema de, bueno, de todo lo que ha pasado en 2020, pero yo también lo veo, como tú has dicho, a nivel interno. Yo hablo de un término que es mente obsoleta o biología obsoleta. Hay mucha gente, por el ritmo que está tomando todo, que es un torbellino que va acelerando, increciendo,
Y no lo digo en Ujú. plan negativo, lo digo porque la realidad se está acelerando y esto se nota, ¿vale? A todos los niveles, tanto para unos como para otros, si hacemos un poquito de bandos, ¿vale? Y el que Ujú. no se sepa adaptar a eso y el que no sepa entender que estamos en un mundo en el que o te transformas o te transmutas o acabarás estando apartado, va a acabar muy mal. Yo esto lo comento mucho. Y te vas a quedar obsoleto. Tu mente no te va a dar para poder adaptarte al mundo que viene, porque va tan rápido que va a tener unos códigos nuevos, distintos y demás que van a ser muy difíciles de absorber por gente que no está lista. Con este tema, me quiero ir como por este tema intergaláctico que comentas y vamos un poco por esa zona. Ujú. Primera pregunta que la tengo que hacer, porque aquí, y quiero tocar un poco este tema, ¿tú cómo ves el planeta? O sea, esférico, plano, triangular, holográfico. ¿Cómo, sabes que hay todo un tema en este mundillo alternativo de que Sí, la Tierra sí. es plana, de qué tal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo Bueno, ves? sí, sí, lo que pasa es que se pueden ver de muchas perspectivas. La Tierra tiene 4.7 eones de años, más o menos 4.700 millones de años. Ujú, Entonces, es una Tierra joven, nuestro universo tiene 13.7 eones, es casi, casi el doble, un poco más del doble de viejo que la Tierra en su emanación, en su construcción, en su nacimiento. Y esta madre tierra has tenido muchas encarnaciones, esta es la 84. Y pongo referencia a la parte intelectual, es importante, cósmica me refiero. Y cuando nosotros observamos que toda nuestra naturaleza, nuestro universo es dodecaédrico. ¿Qué es dodecaédrico? Es un polígono regular de 12 caras, tiene ujú, 12 adimensiones. Entonces, al ser 12 es como una gota de agua, para hacerlo más simple. Es una gota ujú, de agua, ¿vale? ujú, La forma de una gota es un dodecaedro, es esférico. Por lo tanto, sin embargo, en nuestra línea de tiempo actual, la Tierra no ha completado su esfera natural, ¿vale? Pero su ujú. naturaleza es esférico como todo lo que es en el universo, ¿vale? Entonces, Absolutamente. al no completar su esfera, obvio que es una cuasi esfera. Algunos le dicen tromboide, algunos lo dicen como un platillo, qué sé yo, pero una cúpula. Sin embargo, está en un proceso, igual que nosotros. Nosotros no somos completamente esferas. Estamos en un proceso de naturalización de ser esferas, en una línea de tiempo. Por eso te dije sí y no. Ahora, sí esférica, no esférica. ¿Cuándo no es esférica? Cuando está en un proceso lineal, cuando yo veo mi vida linealmente como un pasado, presente y futuro. Pero cuando yo veo Ujú. mi vida como el todo, entonces me convierto en una esfera. Entonces la Tierra tiene dos perspectivas. Es esférica en un espacio dodecaédrico universal y es cuasi esfera, tromboide, en proceso de ser esfera en una línea de tiempo actual. Esa es la Claro, respuesta. esa es la perspectiva de cada uno, pero si yo ahora cojo una nave y me salgo, vería un Ujú. poco esa semiesfera que comentas, ¿no? Si la veo desde Sí, sí, distancia, vería eso, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y qué En el piensas de toda astral, esta gente? Sí, sí. sí. Sigue, perdón. No, en el astral, cuando nosotros nos salimos, los que ya, yo creo que esta es una habilidad, creo, no lo sé, no puedo asegurarlo, es una habilidad de todos los seres humanos, de poder a nivel energético, a nivel álmico, poder, es como decir, voy a ver, es como decir, quiero ver más allá de esta realidad que estoy viendo. Entonces puedo salirme de mi cuerpo físico, normalmente es un estado de conciencia, de paz, de armonía, equilibrio, que sé, entre comillas, y puedes ver que la Tierra en realidad, si tú la ves, no es una esfera como tal, ¿vale? Mm, Es simplemente, es como es como una energía que se mueve, no es como lo plantea Hollywood, ¿no? Que mm, sales y se ve una esfera, no, es simplemente, es una, como decir, no sé, no tengo el término ahora, es como algo maleable que se mueve, gelatinoso, que tiene forma casi de una cuasi esfera de un trompo, ¿vale? Y que de ahí te permite observar ciertas cosas que suceden, ¿no? Lo que aprendimos en el colegio, la estratosfera, la ionósfera, ves tú las capas, ¿vale? Ahora, un dato curioso en esa experiencia, que simplemente es una experiencia, es que tú no puedes salir de allí, ¿no? Hay como estás unido tú a la Tierra mediante un cordón, mediante un cable que le dicen el cordón de plata. Estás mm, unido a la Tierra. Tú para salir tendrías que transformar tu materia a tal punto de que la Tierra te deje ir. Mientras ujú. tanto, tú eres de la Tierra y tú no puedes salir. Entonces, hay hermanos que sí salen porque han transformado hasta cierto punto su estadio de conciencia en donde puedes tú
La Tierra te habilita, te estira el cordón, te hace un cordón más largo y te puedes ir a otros lugares. Entonces, eso lo pongo como experiencia, si les sirve, si resuena, ¿no?, a las personas que están aquí. Yo eso lo veo sobre todo si nos salimos de esta galaxia. Es decir, si yo ahora el Vale. ser humano evoluciona lo suficiente como para coger una nave e irse a Venus, por decirte algo, y a Veniza, ¿no? A Venuza, ¿cómo se dice esto? A Veniza, a Venusiza. ¿Ya? Los ¿Vale? venusianos. Aterriza en Venus, ¿vale? Vale. Ese ser humano, como Venus no es demasiado distinto en esa forma energética a la Tierra, yo sí que imagino a ese ser humano como caminando por Venus. Pero fuera de esta galaxia te lo compro muchísimo, porque lo que veo es que, claro, hay muchas variables energéticas en diferentes galaxias tan distintas a esta, que como tú dices, las formas vivas o inteligencias que crezcan en esas galaxias van a ser muy distintas a la nuestra. ¿Por qué? Porque crecen o nacen en función de las condiciones que les da energéticamente esa galaxia, que son distintas a las nuestras. Entonces, yo por eso interpreto que aquí nace gente o seres humanos, vamos a decirlo así, y en otras galaxias nacen seres con formas distintas, con ritmos temporales distintos, con ciclos distintos, ¿no? Y con órganos distintos, mente distinta, etc. Aunque todos vayamos a lo mismo, porque de alguna manera todos vamos a conciencia. No todos venimos de una base instintiva y todos vamos a conciencia. Pero en este momento, en este estadio, que todavía estamos en un punto medio, ¿no? Nos encontraríamos y nos veríamos distintos. ¿Esto es así en el cosmos? ¿Tú esto me lo compras? Ajá. ¿No? ¿Cómo lo explicarías? No, es maravilloso como tú lo ves. Bueno, yo te cuento como, no Sí, como sí. yo lo veo, sino como intelectualmente se ve a nivel político cósmico. Las razas, o sea, las bases de las razas en la materia, porque hay que reconocer que no solo es materia el universo que nos contiene, sino también es antimateria y también es energía. Entonces son tres fases, ¿no? Esto científicamente inclusive lo pueden indagar. Sí, sí, sí. Somos 4% materia, 22% antimateria y 74% energía. Eso es, ¿no?, la composición de nuestro universo. Nuestro objetivo como materia es ser antimateria. El objetivo de la antimateria es ser energía y retornar al Padre, si lo queremos ver de una manera espiritual. Es retornar al origen, retornar a la fuente divina, al chispazo divino, a la explosión, al Big Bang. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, si lo llevamos a las razas, entonces, en la materia hay 4 razas. En realidad hay 4 bases para nuestra materia actual, de nuestra porción de galaxia, pero también hay otras razas más. Las 4 razas que nos gobiernan a nosotros, o que más o menos son nuestra base, son las aviares, los reptil, los cetáceos y ¿qué más es? Y los felinos. Son 4. Hay insectoides, hay otras variantes, sin embargo, de nosotros los seres humanos, nuestras bases son estas 4, ¿vale? Entonces, nuestro sistema solar, como nosotros, planeta Tierra, resuena con el sistema solar porque el sistema se forma por resonancia. Si nosotros Ujú. nos unimos por resonancia, o sea, nos atraemos y hacemos todo este sistema solar que somos, de la tropa 24, técnicamente hablando. Entonces, el Sol central al centro de nuestro sistema solar y los planetas, perdón, que lo rodean: Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Neptuno, Urano, etc. Todos los planetas. Estos planetas, tú has mencionado a Venus, que es pieza clave en esta, vamos a decir, transformación que estamos teniendo a nivel planetario. Son nuestros nuevos profesores, los venusianos. Ellos vibran en novena dimensión y ellos tienen una gravedad científicamente también puesta, te lo pongo de dato, está en 8.8, 8.8, no me acuerdo las siglas. Metros por eh, segundo al cuadrado, ¿no es? sí, metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Aceleración sobre metros por segundo al cuadrado. Esa es y nosotros somos casi 10, 9.98. Entonces, la diferencia es abismal, si lo queremos ver en términos. Más liviandad en Venus, obviamente su estadio de conciencia es más elevado. Entonces, son nuestros maestros. ¿Qué pasa cuando hay más liviandad? Las biologías son más largas. Entonces, sin ir muy lejos, Tierra hace 300.000, 400.000 años estaba en la civilización Atlante, ¿vale? Ellos medían entre 4 a 5 metros. Una de las muestras más que están comprobadas, huesos y fósiles, son los tártaros, que hay mucha información en la red ahora de los tártaros, que son antiguos atlantes, ¿no?, densificados después de todo un tiempo. Y los lemurianos, que son mucho más atrás, 700.000 años atrás, medían 5 a 6 metros. Entonces, ¿por qué? Porque el estadio de conciencia era más
porque la gravedad era más liviana, ahora la gravedad es más densa, y es así. Entonces, ahora estamos en una época en donde estamos soltando, por eso hablamos de las razas. La gravedad se está alivianando, por lo tanto vamos a ser más largos, Mm. nuestros cuerpos van a mutar. Si nuestros cuerpos son más largos, pues también nuestras caras y empezamos a mutar ahí en biología. Pero hay un tema todo genético que también se puede conversar, ¿no? Se puede hablar, un tema Ah, genético. esto es súper interesante. Por qué entonces la Tierra ha aumentado su gravedad? O sea, ¿por qué se ha densificado en ese punto de Hmm. pasar de un 8 punto algo a un 9 punto algo, ¿no? ¿Por qué ha habido esa densificación, esa, ¿no? Obligatoriedad a comprimirnos a nivel genético, a nivel biológico, ¿no? Yo también lo pienso cuando veo jugadores de baloncesto, por ejemplo, pienso, hostia, está claro que ese tío que mide 2,30, ese tío y yo no tenemos mucho que ver. O sea, sí, tenemos los mismos órganos y tal, pero hostia, es que es un bicharraco que tiene que venir de otro sitio, que ha habido gente de 3 metros o 3 metros y pico, porque seguro que ha habido en la historia, ¿no? También. Entonces, también lo pienso esto. ¿Por qué hay más gravedad a día de hoy aquí en este planeta? Es un ciclo natural, hermano. Mm, Nosotros nos regimos políticamente por una U. Es una U así. ujú. Ay, perdón, se cortó. Me Sí, ya entró una está. llamada. Es una U así, en donde Ujú, la parte más densificada es la parte inferior, que vendría a ujú, ser la copa de la U, ¿no? La parte de acá. Y ahí es donde está la cuarta humanidad, que es la Atlántida. Es donde se densificó más. Ahora, mm, es un ciclo natural de 7 humanidades, ¿no? mm, En teoría, la primera humanidad es la polar, la segunda es la hiperbórea, la tercera es la lemuria, la cuarta, la más densificada, la Atlántida. Sigue la Sumeria, que somos nosotros, los sumerios, los arios, ¿no? La mm, raza aria sumeria. De ahí sigue la solar, la sexta humanidad, y la séptima es la paradisiaca. Y después volvemos a empezar nuevamente, es un ciclo. ujú. Subimos, bajamos y empezamos nuevamente. Entonces, hay momentos en donde la gravedad se densifica, hay momentos en la gravedad. Sin embargo, a eso se le llama un ciclo karmático, a un ciclo natural de la Tierra. Cuando vamos más allá de ese ciclo karmático, cuando la Tierra toma conciencia que ya está teniendo, ya no vuelve a repetir el mismo ciclo y se mantiene su gravedad y se va sutilizando. ¿Vale? Como Vale, nosotros. Uh-huh. totalmente. Hay gente que estará por aquí, yo creo que estamos disfrutando todos, ¿vale? No sé cómo bajar esta charla porque ya estamos en un punto aquí de una cantidad de cosas de información tremendo, pero ya que estamos aquí, ya no la bajo, o sea, igual luego la bajo un poco, pero yo sigo por aquí, porque a mí estos Va. temas son los que me interesan también, ¿vale? Este desarrollo que comentas de las 7 humanidades, que ahora estamos como como has dicho tú, en la base de la copa, ¿no? Terminan con la destrucción de la Tierra. O sea, así como existe, y eso te lo pregunto también, como existe un Big Bang en el que toda esa materia que has comentado se comprime, ¿no? Se comprimiría toda la materia, volveríamos a un orden, se volvería a desequilibrar completamente, generaría la evolución o el desarrollo del universo como lo imaginamos. Esto te lo digo y como tú lo veas, ¿eh? Yo lo veo Va. así. Como latidos, ¿no? Todo evoluciona, vuelve al punto cero, vuelve a explotar, se vuelve a expandir, sucede todo esto que has dicho tú, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima humanidad, y vuelve a haber una compresión de lo que es el universo. Y luego volvemos a empezar. ¿Esto también lo ves así? ¿Tienes la Sí, sensación de que el Big Bang existe? Con la séptima humanidad se terminaría la existencia tal y como la conocemos y volvería a haber esa compresión. ¿Cómo lo ves tú esto? sí, son ciclos. O sea, hasta que la Tierra tiende a antimateria. O sea, la Tierra ahora es materia, ¿vale? Uh Tiene -huh. su cuerpo emocional como el nuestro, su cuerpo sutil, espiritual, tiene sus cuerpos, igual que nosotros. Cuando la Tierra llega a ser antimateria, que es la materia, siempre hago este ejemplo, ¿no? Esta es la materia y la materia acelerada o antimateria sería así. Tú ya no ves mi dedo, va más rápido, pero es materia. Holograma, ¿no? Sí, Claro, pero exactamente. está mi dedo ahí, sino que va más Sí, rápido que no lo puedes ver. Lo mismo sí. pasa con la Tierra. La Tierra está entrando en esa sintonía de aceleración natural. Entonces, eh, obviamente, llega un grado de madurez. Esta es la 84 encarnación del espíritu de la Tierra. La Tierra está encarnando en Tierra, que su Mm. nombre original es Zafiro Azul 33, así en el cosmos es una estrella azul, ¿no? No sé por qué le han puesto Tierra, pero bueno, respetamos también la memoria celular. Entonces, pero esta Tierra sí está acelerándose a tal punto que ya no hay retorno. Entonces ya Ujú. trascendió la rueda karmática, como nosotros le hemos trascendido también. O sea, nosotros, la humanidad,
Si la Tierra, la madre que nos contiene, trasciende, pues obvio sus células la trascienden. Si nosotros trascendemos a nivel biológico es porque internamente nuestras células han trascendido. Tenemos entre 10 a 20 billones de células. Imagínate todo ese repertorio, todos esos ciudadanos que viven dentro de nosotros, ¿no? Entonces Totalmente. esa misma sintonía está hacia afuera. Gaia nos contiene a todos nosotros, animales, plantas, vegetales, minerales, todo. Y estos seres que somos, también estamos acelerándonos. Entonces, siento que como tú acabas de decir, es un ciclo natural de contracción y de expansión. Hay natural. Sin embargo, hay un momento, lo que pasa es que esta contracción y expansión no siempre es en el mismo lugar. Siempre vamos en ascensión. Seguimos contrayéndonos y expandiéndonos, pero siempre elevándonos. No hay retroceso para este universo. Siempre va hacia adelante. Entonces, eso es lo único que puedo decir, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Ujú. Totalmente. Qué interesante, me cago en tío. Qué interesante todo esto, la verdad que sí, ¿eh? También por no dejarme esto, cuando hablamos de materia, hablamos de lo sólido, lo denso, lo físico, ¿no? Lo material, 3D, Ujú. abajo, ¿no? Ujú. 4D, ya entramos en esta antimateria un Hoy poco. se me cae. No te preocupes. ¿Me oyes? Sí, ¿eh? Sí, te escucho. Ahí va. Perfecto. Cuando hablamos de antimateria, hablamos ya de pasar de esa materia a un Ujú. trascender, a un transmutar, a una energía, a Ujú. una forma no material o energética, atractiva, tal vez, manifestadora, ¿no? Antimateria sería, bueno, en ciencia, la materia y la antimateria como que se equilibran. Es como que hay un equilibrio, cuando se genera una, la otra se genera también a la vez y ambas se sostienen una a la otra. Yo estaba leyendo hace poco justo de eso, en lo que sería ciencia oficial científica, ¿vale? Y luego cuando hablas de energía, ¿no? Materia, antimateria, energía sería lo más puro, sería Dios en nosotros, ¿no? Ujú. Sería Sí. esa energía creadora total, ¿no? Aquello que está, lo espiritual, lo puramente espiritual. ¿O cómo lo podríamos esto explicar de una forma que se pueda entender también para toda la gente que nos escucha, ¿no? Vale. No, lo espiritual es un término humano, ¿no? Porque al final el espíritu simplemente es energía. Es el ser Mm, absoluto, o sea, pero para entendernos le hemos puesto el espíritu que sí. Ahora, por mm, memoria celular, el espíritu simplemente representa la energía, como tú lo has dicho. Entonces, mm. ¿cuándo esta materia se va a convertir en energía? Cuando se trascienda a sí misma, ¿no? Ahí va, Entonces, ahí va. claro, si yo trasciendo a mi materia, si yo voy más allá de esta materia, entonces yo puedo ser la energía. Entonces, no tengo. ¿Por qué es densificada esta materia? Porque ocupo un volumen, ocupo un espacio. Ahora, el espíritu no ocupa espacio, el espíritu es el vacío, es el todo. Entonces, Mm. es la diferencia, ¿no? Por eso que el espíritu es la expansión y esta materia nos envasan para poder vivir la contracción. Estamos viviendo la contracción, por eso que es dolorosa esta experiencia. Ujú. Totalmente, totalmente. ¿Quién coño ha creado todo esto, no? Cuando hablamos ya nos venimos arriba, ¿no? Y hablamos de creadores, de creación, de dónde sale. Porque, a ver, aquí estamos soltando una cantidad de información brutal. O sea, esto que nos sirva a todos para reflexionar, abrir mente y demás, ¿no? Pero, claro, ¿quién ha creado? O sea, esto ya es paradójico. Llega a un punto, ¿no? De ¿quién ha creado todo esto, no? ¿Eres capaz? ¿Somos capaces de llegar a ese punto? ¿Eso ya no se puede saber? ¿Tienes alguna noción de eso? ¿Cómo lo Lo que ves? pasa, lo único que puedo decir es que siendo la energía, podemos, al ser energía, al ser el espíritu, al ser el todo, puedes descubrir esa pregunta, pero no se puede Mm, responder con la mente, claro. ¿no? Porque si entraríamos en la mente, entraríamos en lo conocido. Y dentro de lo conocido, el paquete de información que tenemos, que pueden ser millones y millones de años, pero es un paquete, no está la respuesta que tú buscas, porque está Claro, fuera de eso, está fuera de esta claro. creación, ¿no? Ujú. Ahí está. Incluso cuando morimos, seguiríamos dentro de la creación. Yo lo veo así, ¿no? Sí, Cuando me muero, seguimos dentro hasta que llega un momento, ¿no? Que saldríamos uf, por tanta evolución, por tanta sutilización, por tanta divinización, etcétera, ¿no? Pero seguiríamos dentro, ¿no? sí, no, lo que pasa es que la muerte es un cambio de ciclo, o sea, es un fin de un ciclo y un inicio de otro ciclo. Ajá. Em, yo tenía una experiencia muy cercana a eso y honestamente digo que no hay un punto, no hay un milisegundo, no hay un espacio, no hay una interrupción de lo que estás viviendo ahora. Siempre lo estás viviendo. Ya, Sino que, ya. es más, cuando tú te sales de tu cuerpo, cuando tú mueres, vamos a decirlo así, eres todo. Es como que te liberas, es como que
qué sé yo, es como a un globo le infla de aire y ese globo cuando no sé, qué sé yo, lo pinchas, explota y sale el aire que es, no está contenido, ¿no? Entonces, la experiencia que tenemos simplemente es una experiencia para poder aportar a ti mismo, emocionalmente o energéticamente, un camino hacia esa fuente, de retorno hacia esa fuente. Por eso que yo digo, y lo pongo sobre la mesa, es que no importa el resultado de esta experiencia. Lo que importa es cómo vives la experiencia Absolutamente. en sí misma. Entonces, esa Vivir. energía... Absolutamente. Sí, sí, o sea, simplemente como que complementaba lo que decías. Yo siempre digo, a la vida se viene a vivir y punto. Y Ujú. tú vives, que sería gestión de economía energética, vas gestionando tu conocimiento, tu aprendizaje, vas gestionando tus momentos, tus contextos, tu presente. No hemos hablado mucho de presente, y yo sé que siempre estás con eso, ¿no? De estar en el presente, conectar con el presente, ese punto cero que has comentado también, muy importante. Llevamos una hora de charla que es interesantísima, y siguiendo con esto si quieres, pero yéndome a otro sitio, te quiero preguntar por esos viajes que has hecho por el mundo, ¿qué cosas has visto así que te llamen la atención y diferencias entre países, entre gentes de diferentes lugares y continentes? ¿Y qué conocimiento, aprendizajes puedes sacar de toda esa aventura que supongo que has vivido? Es que es maravilloso porque yo siento de que somos lo mismo, somos la misma cosa. Y como uno ve o vive su vida, o como percibe su vida, es como es uno. Entonces, yo creo que no podría dar un catálogo a cómo vi el mundo porque siempre lo voy a vivir como yo lo vivo. Y tú Uh no -huh. vas a poder vivirlo como yo lo vivo porque yo tengo un procesador y tú tienes otro. Pero sí he visto un punto de encuentro que todos somos iguales, de verdad. O sea, hacemos honor a esa frase que se dice que todos en realidad somos iguales. No importa las razas, no importa las costumbres, no importa los paradigmas que tengamos, todos tenemos un punto en común, que es, bueno, que no es tan alentador, pero que es que nos mueve el miedo. Uh No es tan -huh. alentador, sin Uh embargo, -huh. nos mueve el miedo a no querer perder o no querer, a no querer morir, vamos a decirlo. Porque hay un miedo muy intrínseco entre todos los habitantes de este planeta que es morir. Entonces ahí está el ego, ahí está el personaje, ahí está lo que yo pienso, ahí está lo que yo pienso que tienes que tú vivir, ahí está lo que pienso que tiene que vivir el resto, ahí está lo que pienso que tengo que vivir yo. Entonces es cuando hay el fin de ese ego y das paso a que en realidad sea el ser que te gobierne, es donde recién Uh -huh. empezamos a vivir y podemos ver mundos diferentes del cual no hemos tal vez percibido aún. Entonces, pero sí, en resumidas cuentas, yo siento que todos somos iguales, de verdad. Y el punto de encuentro es el miedo, por el momento. Pero tú dirías que tú tienes miedo a morir, por ejemplo, tú con el conocimiento que tienes y demás, miedo a morir como tal. Porque yo personalmente, Samu, yo lo veo como la hostia. O sea, yo lo veo como, no me voy a tirar por la ventana ahora, yo en un cuarto no me voy a tirar por la ventana para ver qué tal, ¿no? Claro. Pero yo lo de morir lo veo como una experiencia más que tiene que ser la leche de decir, guau, ¿no? He vivido esto, se ha terminado, a otra cosa mariposa y a ver qué siento. Como bien has dicho, es quitarme todos esos amarres egoicos y volver a sentir la conexión con el ser o la vivencia mayor o más sutil que esta, ¿no? Tú tampoco tienes miedo, ¿no? A eso. Específicamente a morir, no. Específicamente. Sin embargo, tenemos un miedo muy arraigado a soltar lo que yo pienso, o lo que uno piensa, o lo que cree que piensa. Entonces, eso es morir para mí, por ejemplo, porque todo el tiempo estamos muriendo a este personaje y eso le da pánico al ser humano, Sí, porque imagínate que le cambian la perspectiva y le dicen, bueno, la Tierra no es plana ni esférica, la Tierra es hexagonal, vamos a decirlo así. Entonces, lo que yo pensaba, mis investigaciones y mis formas y mi conexión, y entonces es como soltar un paradigma que el paradigma a mí no sé cómo decirlo, me pone en bandeja de plata. Es como decir, yo soy Samuel, pero en realidad yo no soy Samuel. El personaje que represento es simplemente un vehículo para estar acá. Entonces, llegar a esa conclusión hace de que la muerte, que es constante, que no solo es una muerte, sino es una muerte constante, absolutamente. sería más pacífica para todos nosotros los seres humanos, ¿no? Es soltar el personaje, ¿no? Y eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque eh, está muy arraigado a nivel celular.
Aquí voy a recuperar algo que has dicho al principio de esta charla, que es aquello de que al final la gente vive muy atrapada en esa esclavitud, sobre todo de dependencia, de apego, ¿no? Porque esto que acabas de comentar ahora de renacer, de morir y volver a nacer, ¿no? Y de soltar y demás, va muy relacionado a que las mentes de hoy en día todavía viven en un proceso en el que se aferran a cosas materiales. Es decir, yo no me aferro a una seguridad interna basada en sabiduría, o no me aferro, o la gente, no se aferra a una seguridad interna, a una confianza interna basada en espiritualidad. Se aferra a esta persona, se aferra a este dinero, se aferra a esta casa, se aferra a este lugar físico, se aferra a este amigo que se llama Luis y que lo conozco desde pequeño. Entonces, claro, cuando vemos a gente que se comporta aferrándose a cosas físicas, con conceptos o creencias relacionados con eso físico, a un coche físico, por ejemplo, que me lo he comprado yo de esta marca, claro, esa mente no puede soltar eso físico. ¿Por qué? Porque está conformada por lo físico, está conformada por esa atracción de lo físico, por ese apego a lo físico. Y por eso vemos ese miedo. Yo diría que es claramente por eso, y es la experiencia que tengo. Yo esto lo comparto mucho, Samu. Yo tuve que trascender la familia. Yo me llevo genial y siempre lo comparto con lo que es mi madre, mi padre, etcétera, pero yo tuve que trascender el concepto. Porque yo no podía estar ligado a algo físico. No podía, mi ser no me dejaba. O sí me dejaba, pero tuve que elegir y cuando elegí lo vi claro. Digo, es que no puedo estar apegado a algo físico porque va a ralentizar y a reducir mi aprendizaje. Yo estoy aquí para vivir. Igual que el tema de la pareja. Yo puedo estar con una mujer, en este caso, puedo conectar, puedo hacer el amor, puedo hacerlo sin problema. Pero no puedo aferrarme o apegarme a ese ser humano físico y decir, no, este es mío, yo soy suyo, firmamos lo que sea y que no se vaya, por favor. No puedo. Y creo que hay mucha gente que tampoco, y mucha otra que vive todavía ahí. Claro, cuando hemos soltado esa carga, ese peso, esa densidad, ese ego que va ligado a todo eso material, ya entramos en esa fase más 4D, más de experiencias, más de emociones, más de fluir, y luego ya la quinta, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta tanto, ¿no? Estamos arraigados a la materia. ¿Y qué significa? Al yo físico. Y el yo físico no soy yo. El yo físico es simplemente el avatar que tengo en esta realidad. Por eso nos cuesta tanto, ¿no? Nosotros creo que tenemos que enseñar mucho a la gente a, hey, que todo esto es un cuerpo que tienes un rato para hacer una experiencia y vivir una experiencia aquí y ya está. Y eso cuesta muchísimo, ¿no? Tú esto de la familia, esto de la pareja, indagando un poco más, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves una gestión adecuada, sabia, dentro de tu realidad y entendiendo que cada uno está en su nivel de conciencia? Pero ¿cómo lo ves a grosso modo? No es muy simple. Una familia, por ejemplo, si vamos a una memoria atlante, para no entrar tanto en mi percepción, sino en la historia de nuestra humanidad, que es reciente, hace unos miles de años atrás, se vivía, la mujer decidía si quería estar con el hombre, ¿no? Una mujer atlante, vamos a imaginarnos, decidía estar con el hombre, había una resonancia, la mujer escogía al hombre, estaba en el tiempo, no había un límite de tiempo, podría ser un día, podría ser toda la vida, y los hijos que tenían en esa relación, ni bien terminaba el destete, o sea, le daban de lactar 6 meses, o un poco más, medio ciclo, o medio año, y le entregaban a las ancianas, el bebé. Literalmente todos los bebés desembocaban en las ancianas, eran criadas por las ancianas. El bebé no era tuyo ni era el de tu pareja. Fíjate, ¿eh? El bebé era de la comunidad, de la tribu, entonces, o de la etnia, ¿no? Dependiendo. Sí. Si era una ciudad grande, si era una metrópoli, qué sé yo. Entonces, la mujer simplemente, cualquier niño que veía en la calle o en ese momento, en esas aldeas, en esas comarcas, lo que hacía simplemente era observarlo con amor, porque tentativamente podría ser su hijo. Tentativamente cualquiera de ellos podría ser su hijo. Entonces, lo que habilitaba a nivel intelectual, a nivel neuronal, es que toda la comunidad probablemente venía de sí. Entonces, era un amor ya más direccionado, emocionalmente más equilibrado, no había apego, porque sinceramente todo podría ser tuyo, todo es tuyo. Entonces, el concepto familia se perdía, el concepto papá, el concepto mamá no había, porque simplemente todos éramos iguales, miembros de una comunidad. Con eso te dije todo. Y hacia allá vamos. Y hacia allá vamos. Es que es absolutamente así. Yo, por ejemplo, cuando he pensado en a lo mejor ser padre, tú eres padre, ¿verdad? De una hija. Me acuerdo que Sí, tenías una hija, ¿no? sí. Perfecto. Yo cuando he pensado en ser padre he pensado,
a mí lo que me encaja, y sobre todo en el mundo en el que estoy, para poder yo también mantener una independencia y una energía y un tiempo que necesito para mantenerme en sanación, ¿vale? A mí lo que me encaja es precisamente vivir en tribu, entre comillas, tribu moderna, tener hijos, ¿vale? Tener hijos como... No, porque esto suena un poco a secta sexual, no va por ahí, ¿no? Tener hijos con gente quien sienta que yo tengo que hacer el amor, lo hago, ¿no? En el tiempo que tenga que hacerlo, no todo el día, ni mucho menos, ¿no? Cuando me apetece, ¿vale? Porque también es verdad que esto ya lo digo de paso, cuando entendemos que esa energía sexual es un combustible para la creación en la vida, tampoco podemos ir cada día soltando energía sexual a nivel estimulante o a nivel de acto sexual. Yo lo siento así. Yo tengo que elegir muy bien qué momentos son adecuados para desarrollarme a ese nivel sexual, porque si no me quedo sin gasolina. Entonces tengo que ir cuidando un poco todo eso. No sé si tú lo ves así, ahora me contestas, ¿vale? El tema es que yo lo que veo sobre todo es, si yo quiero tener un hijo el día de mañana, me gustaría tener una tribu moderna, tener hijos y cuidarlos entre todos. Y como tú has dicho ahora, no saber cuál es el mío. Obviamente se parecerá un poco a mí, supongo, pero no saber cuál es el mío, o si es mío, o si la chica que ha parido de mí o ha parido de otro, o vete a saber, ¿vale? Me gustaría eso, porque así todo el mundo sentiría que forma parte de lo mismo y nos ayudaríamos y contribuiríamos, que es una cosa que a día de hoy la gente no sé si se da cuenta, pero nos van apretando mucho por ahí, porque es muy difícil desarrollar tu vida en libertad en el sistema, tal y como está montado, teniendo 1 o 2 hijos y teniendo que trabajar los dos, a lo mejor se te muere tu padre y no puede cuidarlo el abuelo, ¿no? No puede cuidarlo y no te da tiempo, lo tienes que llevar a la escuela lo adoctrina y no da tiempo, ¿no? Tú este tema lo ves que hay una manipulación por ahí también muy clara, ¿no? Para que no te dé ni respiro de esa gestión de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Totalmente. Nos hemos manipulado, nos hacemos cargo, nos hemos manipulado nosotros mismos a través de esos dirigentes, Totalmente. porque, porque va para al revés. O sea, nosotros nos hemos separado de la comunidad, nos hemos aislado en pequeños departamentos, en pequeñas casitas, en pequeñas ciudades, qué sé yo, nos hemos asignado para poder, en este caso, pasar una experiencia, entre comillas, independiente, pero no viviendo lo que en realidad se tendría que vivir, ¿no? O sea, que yo tengo una experiencia interesante respecto a tener una hija, ¿no? Yo tengo una hija de 6 años, va a cumplir 6 años, el 21 de julio, a propósito. No sé si me ve por acá, mi hija de repente lo ve, lo grabados de acá unos 10 años, qué sé yo. Entonces en YouTube o donde sea. La experiencia es que es desafiante criar a una niña sin tener la abuela, sin tener una persona con experiencia, sin tener al menos unas 2, 3 personas que te asistan. ¿Por qué? Porque la niña le absorbe mucha energía, o los niños, a las madres sobre todo, y al padre energéticamente hablando. Entonces, se levantan en la madrugada y tienen, no quiere decir que sea una traba, sino al contrario, me gustaría o nos gustaría como sociedad, como humanidad, vivir plenamente esa experiencia, al menos por 1 año, 2 años, cuando va creciendo el bebé, en donde seamos sostenidos por otras personas, ¿vale? Claro, lo pueden hacer los que tienen la economía para hacerlo, pero los que no la tienen, no. Entonces la idea es que sea todo para todos igual. Entonces, yo creo que el concepto comunidad va a ir, yo creo que ya se está dando, pero a nivel colectivo se va a ir dando de una manera más masiva, en donde podamos disfrutar de esos nacimientos, darles la debida atención a esos niños. Entonces, es muy desafiante actualmente. Y no te digo del parto, cómo Total, nacen nuestros hijos. O sea, es para hablar un live entero de eso. O sea, total. es un genocidio, con todo el respeto a la palabra, cómo nacen nuestros hijos actualmente. Entonces, pero bueno, vamos madurando y con mucha paciencia vamos transformando eso. Sí, está Ujú. claro que habrá mucha gente que seguirá haciendo un poco lo que marcan los cánones de la sociedad, este tipo de nacimientos en hospitales fríos, asépticos, con un montón de tecnología y con un montón de cosas, pero también mucha gente, yo ya he hablado de este tema con mucha gente, ¿no? De el primer parto fue así, se dio cuenta de que no disfrutó, de que fue algo muy extraño, y el segundo parto ya fue en una bañera o en la naturaleza o en diferentes condiciones, y cómo cambió. Y no sufrió lo mismo, ni mucho menos, fue placentero, etcétera. Y se nota en el hijo, como tú dices, es un genocidio porque se nota en el desarrollo del hijo o de la hija y se nota en la evolución y se notan muchísimas cosas, con lo cual son temas también súper interesantes. Te repregunto esto del sexo. Ah, ya has dicho otra cosa que también no me quiero olvidar, ¿vale? Dos cosas y nos vamos. Va. Esto del sexo que he comentado, tú también ves claro, ¿no? Esta gestión sexual
Porque yo cuando analizo a los monjes budistas, por ejemplo, a los monjes en general, digo, claro, esta gente es casta. Y esta gente no usa esa herramienta más instintiva sexual. Pero yo siempre lo he visto como un error. ¿Por qué? Porque al final la clave, a mi modo de verlo, la clave está en saber gestionar todo aquello que eres. Y todo aquello que soy. Entonces hay que saber jugar el contexto, la energía, la atracción, si es adecuado, si no lo es, etc. ¿Tú este tema más sexual, cómo lo ves? ¿Tiene que haber una gestión sexual, castidad? ¿Cómo lo ves? No, castidad para nada. Simplemente veo, ser un maestro de la energía, básicamente, que no solo en la relación sexual, se ve en cualquier momento, inclusive acá estamos teniendo una relación sexual, aunque no nos damos cuenta, porque energéticamente se está moviendo. Ahora, el acto sexual en sí mismo, por añadidura, surge de una resonancia. O sea, por más que tú quieras que hay un programa apariencia que nos une, tal vez, con una mujer, con un hombre, qué sé yo, lo que sea, por más que hay un programa de apariencias, de atracción visual, hay una resonancia implícita en el papel. Entonces, siempre nuestras relaciones sexuales, así pensemos que son malas o buenas, lo que sea, siempre están catalogadas por una resonancia, por una atracción magnética. Nos atraemos Totalmente. magnéticamente por un pacto álmico, por un encuentro álmico. Después de eso, si no aprovechamos la oportunidad de esa conexión en redescubrir la información que trae la otra, que te está brindando, o el otro, que te está brindando el paquete de información energético y tú no lo sabes aprovechar, es otro tema. Entonces, yo creo que el encuentro para mí es sagrado. Es un encuentro sagrado que yo no podría estar con otra teniéndolo porque es mi coherencia. Mi coherencia es mi cohesión hacia algo que quiero y no lo hago claro, no lo hago desde un espacio de un programa social. Claro, veo con todo el respeto, ¿no? Tetas, poto, nalgas, abdomen, plano, una silueta maravillosa, un rostro que no sé qué. Eso es un programa social Totalmente. inducido. Es un implante mental que nos han inducido el concepto Barbie y el concepto Ken, ¿vale? Eso es muy aparte. Si tú aprovechas una relación soltando ese programa con amor, sin rechazarlo, y claro, en el primer acto tal vez haya una emanación animal, decir, wow, qué buenas piernas, qué sé yo, no lo sé, puede ir soltando paulatinamente hasta llegar a un encuentro honesto en donde ya no hay ese programa y simplemente sea puro reconocimiento energético. Y verás, y veremos, y veo que va a haber una retroalimentación increíble. Y es más que un orgasmo eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Yo lo veo así, ¿no? Totalmente. Yo al hilo de lo que dices, ahora que somos poca gente y estamos aquí de charla tú y yo íntima, yo he tenido sexo con mujeres nada más, ¿vale? Bueno, nada más, ¿vale? Que para ver qué son. Es aquello de, noto que hay una fachada, un ego que se manifiesta muchísimo en conversación y luego cuando tienes sexo, la percepción que tienes de ese ser humano con esa conexión en ese instante es muy distinta a lo que plasma esa persona. Un ejemplo es que hay una persona que egoicamente su personaje se manifiesta como duro, ¿no? Como agresivo, con carácter, pero luego a la hora de lo sexual es muy sensible y es muy delicado, ¿no? Y es como muy frágil a veces también. Yo esto lo he percibido muchas veces. Y por experimentar y por aprender y por comprender mucho mejor, no solo a ese ser humano, sino a mí mismo, como bien has dicho, porque todo el mundo soy yo, ¿no? Yo he tenido sexo por eso y he visto claramente todo lo que has dicho ahora totalmente así. O sea, he podido descubrir la profundidad de esa persona. Por eso, yo también veo que a veces cuando uno mismo no maneja esa intimidad, esa energía tan íntima que uno tiene, este tipo de relaciones a lo mejor más fugaces se gestionan muy mal, ¿no? Porque esa persona que a lo mejor la ha tenido no sabe por qué la ha tenido y luego se siente como engañada o luego se siente como que no va a más y que no vaya más puede ser doloroso, etcétera. Porque claro, no entendemos lo que somos profundamente. Y es un tema muy interesante, es un tema que a mí me ha generado mucho interés porque he dicho, joder, hay una diferencia a veces entre lo que es alguien egoico o a nivel egoico y lo que es a nivel profundo brutal. Y muchas veces lo veo sin tener que tener sexo, obviamente, y a veces pues el sexo me aporta una visión extra, una visión nueva. Terminamos con esto. Te quería preguntar una cosa que se me ha quedado ahí, que es que has dicho que la Tierra era Zafiro Azul 33. Creo que has dicho Sí. eso.
Zafiro azul 33, número que, bueno, a nivel de masonería está por todas partes. Y un día te lo pregunté, me acuerdo, en un chat privado contigo en Instagram, 33. ¿Por qué 33? ¿Por qué Zafiro azul 33? Bueno, son catálogos, ¿no? Nuestra galaxia estamos en el sector 9, pertenece el sistema solar al sector 9, eh, y se va catalogando por zonificaciones, ¿no? Se le pone, ¿no? Es un planeta crístico, este planeta, ¿no? Es un planeta decimal de laboratorio, de entrenamiento, ¿no? Básicamente es esa la connotación. En sí mismo, ahora que has dicho masonería, la masonería es el resultado de un estado de inconsciencia. Sin embargo, sin embargo, tras esa inconsciencia hay una conciencia maravillosa, porque los números son la manifestación más grande que tiene el universo y lo puedes usar tú tanto para la parte polaridad positiva como la polaridad negativa. Eso depende, el número se presta porque es energía pura y la energía tú la Sí, sí. puedes comprimir o la puedes expandir, eso depende de cada uso, ¿no? Entonces, eh, maravilloso, podemos hablar mucho de eso, de los números. Hicimos un trabajo maravilloso en Nueva York, en la Gran Manzana, en el antiguo, en el punto donde estaban las Torres Gemelas, que ahora le dicen el Ground Zero, en donde ahí han construido pues dos fosas, que es maravilloso verlo, o sea, si tienen una oportunidad de ir a ese lugar en Nueva York, hay magia Donde el negra, o sea, 11S, donde el 11S te refieres, ¿eh? donde hubo el 11 de septiembre, exactamente. Yo estuve ahí, hace mucho tiempo ya, pero estuve cuando estaba eso en reconstrucción. Sí, iría yo Vale. en 2005, 2006, 2007, por ahí. Por ahí fui yo. Ah, Pero bueno, sigue, entonces, perdona. sí, entonces en ese lugar han puesto donde estaban las dos torres gemelas, ¿no? La primera y la segunda, han puesto dos fosas octogonales, ¿no? En donde el agua está invertida, o sea, cae agua hacia abajo. Ahora, Ujú. yo lo veo a nivel numerología, a nivel geometría sagrada, lo veo como una magia negra, como un tapón para evitar que el octaedro, que es la mente divina, que es nuestra mente colectiva, está castrado por las emociones, que es el agua invertida, que es el Sí, sí. icosaedro invertido. Entonces, Mm. hay todo un tema potente de, como tú le dices, masonería, que no es malo ni bueno, simplemente es una manifestación, donde ha castrado esa energía de sufrimiento preconcebida en, es como que contraer y comprimir la energía de todo un colectivo. Entonces hicimos unos trabajos ahí y tomando referencia a eso, así en muchos lugares del planeta podemos ver eh, monolitos, podemos ver, perdón, ¿cómo se llaman estos puntos? Se me va el nombre, como unas pirámides hacia arriba que se ponen, que la élite Mm. puso, ¿no? Para poder castrar pues, puntos energéticos de una región, de un territorio. Entonces, eso también, yo creo que en menos que cante un año se van a ir demoliendo, se van a ir transformando, porque son puntos de compresión energética en el planeta. Ujú. Ya ves. Increíble, ¿eh? Increíble todo eso, ¿eh? Obeliscos nos dicen por aquí, ¿no? El Obeliscos te obelisco, referías. obelisco, Ahí sí, está, los ahí obeliscos está. que hay en todo el planeta, tal cual, Mm. obelisco. Estaba leyendo por el chat ahora también alguna cosa del tema de lo mío, de tal sexo. Hay que entender una cosa. No sé quién ha dicho utilizar, no sé qué. No, no va de eso, es conexión y habláis de amor. Amor, cuando se tiene por todo amor, tú el amor lo das. Y eso es una cosa que también es alquímica, porque yo lo que he Mm, experimentado también es aquello de, como yo amo, de base yo amo y me comporto desde esa vibración constantemente con todos los seres que hay, porque una cosa es amar y otra cosa es entrar al acto sexual, que son dos cosas distintas, porque el sí, acto sexual puede ser con amor o sin amor, y lo que no es acto sexual también puede ser con amor o sin amor, ¿no? Cuando tú te entregas o entregas ese amor y ese cariño de base, aunque la conexión no sea tan profunda como puede ser, ¿no? Porque a veces es una conexión súper espiritual y a veces no tiene por qué, pero si tú amas, la conexión es limpia. La conexión es, como digo, amorosa y es nutritiva para las dos almas en este caso. Entonces ahí se hace eso. Otra cosa es que yo tuviera la intención de estimularme a nivel instintivo lo que sería fornicar a través de ese acto, que ese es el acto animal. Y ese es el ujú, acto que vemos pues en la discoteca o la gente que va muy drogada o quien está pues enganchado a esto del sexo. Pero cuando hablamos de amor, hablamos de que la relación no tiene que ser larga o corta o con alguien que conectes mucho, no. Si tú das amor y entregas amor,
Esa es la clave. A partir de ahí, si la otra persona a lo mejor no sabe interpretar ese amor o pretende precisamente apegarse a ti por lo que sea, ahí es cuando esa persona no está gestionando bien ese acto, no está entendiendo por qué lo hace. Y es una cosa que yo siempre me he asegurado de hacerlo desde ahí, porque es lo limpio. Muchas veces, mucha gente, y ya sí que cerraremos con esto, dice, no, cuando tienes sexo, la energía de esa otra persona se queda 7 años en tu vida. Y yo siempre digo, bueno, eso depende de la energía que tú manifiestes, plasmes, de cómo lo integres, de cómo lo proceses, de qué energía trae la otra persona, de qué energía traes tú, etcétera. Aquí hay muchísimas variables que se saltan siempre y que hay que tener en cuenta, ¿vale? No sé si tú quieres comentar alguna cosa a raíz de esto, Samu, o nos despedimos. No, simplemente en realidad cualquier encuentro sexual que tengamos, yo siento, no es que sea de una mentalidad cerrada, sin embargo como es sagrado, yo digo que tendríamos que resonar, o sea, con la persona que hagamos este acto sagrado, tendría que ser pues previo conocimiento, y no es que me vaya al programa social anterior, antiguo, sino es, yo no podría estar con una persona si yo no empiezo a conocer su esencia, si yo no empiezo a ver por dónde va la cosa. Y eso no sé si toma días, semanas, meses, pero al menos darnos un espacio antes del acto, porque Sin tranquilamente duda. podemos hacer el acto, nos conocemos y ya, pero te pierdes la esencia de lo que es, ¿no? Entonces eso sería. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo también, yo nunca me he acostado con alguien que no conozca. En aquel sentido de a veces lo he conocido en días o a veces ha sido pues en más tiempo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, porque si no, no sé hasta dónde puedo conectar con ese ser. Necesito Ujú, entender las 3 capas, ¿no? La física, la álmica, energética, espiritual. Necesito ver un poco cómo se está desarrollando todo eso, porque si no ujú. sería puramente instintivo y puramente animal. Y totalmente de Claro. acuerdo. Luego hay gente que a lo mejor espera, ¿no? Como a lo mejor tú comentas, espera a conocerse muy bien para ver muy bien esa conexión y llevarla a cabo. O simplemente, yo aquí distingo mucho entre lo que sería fornicar, lo que sería, Mm, no sé si ya lo puedo decir aquí en YouTube, follar, ¿vale? Y luego ujú, hacer el amor. Para mí serían 3 claro. cosas distintas. Fornicar sería puramente animal. Lo del medio sería juego, sería conexión, sería juego, sería desarrollo, sería experiencia. Y lo tercero, que sería hacer el amor, sería esa conexión profunda espiritual que, si te fijas, requiere de menos juego. Normalmente cuando buscamos hacer el amor, simplemente buscamos conectar con la otra persona a nivel órganos, a nivel energético, y aunque mantengamos la misma posición todo el rato, como la conexión es interna y es profunda, no hace Ujú, falta que juguemos porque ya ahí llegamos a una sublimación de la energía, ¿no? Ahí está el juego, ¿vale? Yo siempre descarto lo de fornicar, siempre lo descarto porque es animal, pero a partir de ahí se pueden dar las 2 cosas que he mencionado, o así lo veo yo, ¿vale? Luego cada uno regula como quiere y claro. como ve. Sí, sí, o sea, Pues sí, sí, o sea, aporta, aporta, simplemente aporta. se respeta las 3 o 4 opciones que dijiste. Todas son maravillosas y válidas. El hacer el sexo animal también es válido para el que le sirve y ya está. Sin embargo, ya por coherencia, como que no me mola mucho, pero al final es válido, ¿no? Porque ¿quién no ha hecho un sexo animal? O sea, imagínense. Sin embargo, no me aporta, no me aporta. Simplemente es una Sí, descarga, es como es vacío. descargar algo. Es vacío, Sí, pero es sí, válido sí, al sí. que quiera vivirlo por ahí, ¿no? Eso quería decir. Absolutamente. Sí, sí, sí. Pues creo que ha sido una charla magnífica, Samu, distinta también a lo que estamos acostumbrados, nos hemos dejado llevar mucho. Creo que la gente disfruta muchísimo. Te agradezco mucho el haber venido. Esta charla la subiremos a YouTube también entera para que esté para siempre o hasta que nos dejen, básicamente. Y nada, tío, seguimos en contacto. Cuando vengas por aquí, por Cataluña, ya estaré atento para verte y nada, que muchas gracias por estar aquí. Un saludo a toda Cataluña también. Ahí tenemos una comunidad maravillosa, el Camino del Dragón. En Cataluña bastantes personas ahí moviéndose. Así es que muchísimas gracias por sostener esta transición maravillosa que estamos experimentando. Gracias. Mil gracias, tío. Al resto, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. En este caso, charlaremos con León Valverde. También, bueno, Centroamérica sería, ¿no? En México, León Valverde del canal Ujú. Revelación Humana. Será una charla muy interesante, seguro también. Así que me despido de todos vosotros y nos vemos muy, muy pronto. Mando un beso y hasta la próxima. Chao. Bye Adiós. bye, nos vemos.